El principio del antagonismo es el preceptor más importante y peor comprendido del diseño narrativo. El incumplimiento de este concepto está fundamentado en la causa principal de que los guiones y las películas se concentren en el fracaso. Un protagonista y su historia solo pueden resultar tan intelectualmente fascinante y emocionalmente atractivo cuando éste lo permita y el antagonista también. La naturaleza humana es fundamentalmente conservadora. Nunca hacemos más de lo que debemos hacer. Llevar las historias y los personajes al límite. Cuando llegamos a este punto debemos hablar de lo positivo y lo negativo. Debemos saber que identificar el valor de las historias o de las películas. Las explicaciones. Se muestra, no se cuenta. Explicación significa hechos de información sobre la ambientación, la biografía y la caracterización que se debe tener el público para poder seguirlo y comprender los acontecimientos de la historia. Toda buena explicación resulta invencible. Las explicaciones dramatizadas cumplen dos objetivos. El principal consiste en honrar el conflicto inmediato. Su objetivo secundario es transmitir información. Debemos revelar únicamente aquellas explicaciones que el público verdaderamente necesite y quiera conocer y ninguna otra más. El uso de la trama subyacente. Solo podemos utilizar las escenas de dos maneras, en acciones o en revelaciones. No existe ninguna otra forma. La trama subyacente se va en lo previo importante de la vida de nuestro personaje o de la historia. Y ahí va los flashbacks. Deben ser bien utilizados, así no aburrimos al público. Estos pueden ser utilizados de diversas maneras y una de ellas es durante la trama. El público necesite un flashback, que se refiere a que va atrás de historia o un recuerdo o algo para llegar al momento en el que debamos hacer sentir al público la necesidad de saber un poco más de nuestro personaje o de nuestra historia. Debemos ser conscientes de que un guión no es una novela. Las secuencias oníricas son una explicación ataviada con un traje de noche. El montaje americano. Bueno, el montaje americano se caracteriza por poner imágenes cortas con rapidez, también que signifique un tiempo o cuente como transiciones. Después está la voz en off, la narración en voz en off. Se caracteriza por dar explicaciones al espectador sin poco más de lo deseado, ¿no? Los problemas y soluciones. Bueno, este nos plantea bastantes problemas. Uno de los principales es del interés. Es que el problema del interés es que necesitamos que el espectador tenga interés sobre todo el trama que se está realizando hasta llegar al punto final, que es el clímax, y ahí aumentar la curiosidad, aumentar ese interés al público. Y bueno, este también puede tener misterios, puede ser drama, puede ser de todo un poco para que el espectador pueda llegar al clímax y pueda tener esa sorpresa al momento de llegar al clímax. Cuando hay misterios, por ejemplo, el público sabe menos que los personajes. Hay misterios cerrados y abiertos. Estos casos pueden mezclar o satirizar. Cuando hay suspenso, el público y los personajes saben lo mismo. Entonces, el suspenso que tiene el personaje lo puede transmitir al público, y es ahí donde tenemos más interés hacia el público, ¿no? Cuando pasamos al personaje, cuando se dan las oportunidades, tendremos testigos y sus decisiones del personaje, y ahí es donde entramos al personaje y entramos al gusano del pensamiento. Escarbamos en nuestros personajes,
rebuscamos de lo que queremos hablar, de cómo es, de sus aspectos, de sus potenciales, de sus crecimientos, de sus acontecimientos, de su naturaleza única, que se basa en el incidente incitador. Para cada protagonista es totalmente diferente. Los personajes no son humanos. El diseño de los personajes comienza con la organización de sus dos aspectos principales, la caracterización y la verdadera personalidad. Bueno, después está el texto, el diálogo, toda la creatividad y todo el trabajo que se requiere para diseñar una historia y sus personajes deben ser finalmente plasmados en un papel. El diálogo no es una conversación. Debemos recordar que una película no es una novela. El diálogo se escucha y después se desvanece. Si no se comprenden las palabras en cuanto sale de la boca del personaje, puede llegar a aburrir al público o puede llegar a nosotros tener un público molesto. Los títulos son una pieza principal para el momento del marketing. Hace que el público llame, quiera experimentar esta experiencia. Los métodos del guionista. El guionista profesional puede recibir aclamaciones, críticas o no, pero serán quienes controlen su arte, tengan acceso al talento o a lo que quiera mostrar al público. El guionista profesional se basa en qué escribir y puede escribir desde adentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Que escribir un guión puede ser de 2 a 3 páginas, de un día al otro, de todos los días, una hora, de 1 a 2, 3 horas. Y bueno, el factor va variable y mejor cuando se va a llegar a un diálogo. También nada es ahí cuando Maki nos aconseja que si nosotros queremos realmente realizar un guión, podamos ver lo avanzado, todo lo leído en este libro y comenzar a escribir de día a día cada línea, cada página, cada idea y todo eso, cada diálogo y eso. Y bueno, está el fundido a la salida, que ya es el final y es donde Maki nos habla de todo, que debemos poner en práctica todo lo aprendido, de que debemos, si queremos hacer el guión, guiarnos con los puntos que ya hemos leído y dependiendo a eso tener una idea y poder plasmarla en el papel. Y bueno, nada, hemos llegado al final del guión de Robert McKeon y con algunos puntos importantes. Y bueno, nada, gracias.